Bueno, la idea del siguiente video es hablarles un poco sobre las indicaciones de cirugía bariátrica y metabólica, hablar sobre el abordaje que utilizamos, que es un abordaje laparoscópico, el tipo de técnicas quirúrgicas que utilizamos, hablar un poco sobre las posibles complicaciones que pueden derivar de una cirugía bariátrica y hablar un poco del seguimiento. En cuanto a las indicaciones, estas ya fueron mencionadas en otro video. Los pacientes que tienen indicación formal de cirugía bariátrica son aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40 o aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 en pacientes que presentan comorbilidades vinculadas con la obesidad. ¿Cuáles son las comorbilidades vinculadas con la obesidad? La hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la patología osteoarticular, el ovario poliquístico, etc. También tienen indicación de cirugía metabólica aquellos pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 35 que presentan un síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir esto en números globales? Por ejemplo, una mujer con una altura de 1,60 m y un peso de 103 kilos presenta un IMC de 40,2 y un hombre con 1,70 m y 116 kilos presenta un IMC de 40. Obviamente que estos límites descienden en pacientes que presentan enfermedades vinculadas con la obesidad, como dijimos anteriormente, diabetes, hipertensión, dislipemia o síndrome de apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la vía de abordaje, todos los procedimientos son realizados por vía laparoscópica con equipos de última generación en el hospital militar. La cirugía laparoscópica es sinónimo de cirugía mínimamente invasiva. En vez de realizar grandes incisiones como se realizaban anteriormente para la cirugía gástrica, estos se realizan a nivel de pequeñas incisiones y se complementa la visión a través de un dispositivo de video. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, tenemos por un lado la manga gástrica. La manga gástrica es un procedimiento muy utilizado, es el procedimiento más utilizado a nivel mundial, con un predominio desde el año 2014, siendo la técnica más utilizada tanto en los Estados Unidos como en Europa. Es un procedimiento que presenta un doble mecanismo de adelgazamiento, por un lado un mecanismo restrictivo y por otro lado un mecanismo hormonal. En cuanto al mecanismo restrictivo, el estómago es resecado en gran parte, o sea, se remueve gran parte del estómago, quedando un estómago del tamaño de un plátano aproximadamente. Pasa de un volumen de aproximadamente 1500 a 120 centímetros cúbicos. Esto hace que el paciente tenga una saciedad precoz, o sea que con poca cantidad de alimento rápidamente se llena. Y por otro lado tiene un mecanismo hormonal, ya que disminuye la secreción de grelina. La grelina es segregada en gran parte a nivel del fundus, del sector alto del estómago, por lo que la secreción de grelina disminuye y esto hace que el paciente tenga menor sensación de hambre. Presenta ciertas ventajas. Por un lado, no altera la continuidad del tubo digestivo. Esto es importante para estudios endoscópicos posteriores. El paciente puede ser sometido a una fibrogastroscopía, ya sea para estudio del gastroduodeno o de la vía biliar, lo cual no ocurre con el bypass gástrico. No produce malabsorción, presenta efecto metabólico. Si bien requiere complementos, estos son menores que en el bypass. No existe riesgo de hernia interna y puede ser convertido en cualquier otro procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente luego de realizar una manga tuviera, por ejemplo, una reganancia de peso años después, puede ser correctamente convertido en un bypass, ya sea de una anastomosis o de dos anastomosis. Lo mismo que ante la presencia de una enfermedad por reflujo también puede ser convertida en un bypass. Entonces es un procedimiento que siempre da la chance de tener una posibilidad de descenso de peso en pacientes que reganan peso. Eso no ocurre con otros tipos de procedimientos. Si bien yo a un paciente en la primera consulta le puedo decir que es un paciente candidato a cirugía bariátrica y dentro de esto es una manga gástrica, pueden surgir en la evaluación del paciente elementos que me contraindiquen la realización de una manga gástrica. Por ejemplo, la presencia de una esofagitis severa, la presencia de un esófago de Barrett o una hernia tal voluminosa. Por eso a todos nuestros pacientes nosotros les solicitamos una fibrogastroscopía en el preoperatorio inmediato
con la idea de descartar estas posibles enfermedades. De ser negativos, el paciente va hacia una manga. De ser positivos, hay que complementar los estudios y ver si está indicada o está contraindicada la manga gástrica. En caso de estar contraindicada, se le realiza un bypass. Otro procedimiento es el bypass gástrico con una anastomosis. El bypass gástrico con una anastomosis nosotros los indicamos en pacientes con un índice de masa corporal entre 50 y 65 que no tienen enfermedad por reflujo. Estos pacientes, este procedimiento, a diferencia de la manga gástrica, lo que realiza es un pequeño tubo gástrico muy similar al de la manga. La única diferencia es que a nivel distal, o sea, el estómago distal se secciona y se sube un asa de intestino delgado que se une o anastomosa en ese pequeño reservorio gástrico. Esta técnica presenta contraindicaciones similares a la de la manga: la presencia de una esofagitis severa, un esófago de Barrett o una enfermedad por reflujo. Es una técnica que lleva más de 20 años de experiencia en Europa, tiene un gran efecto metabólico, no tiene riesgo de hernia interna y puede ser convertido en bypass en Iderrux. Altera la continuidad del tubo digestivo y requiere suplementación y una dieta rica en proteínas. Por otro lado, tenemos el bypass gástrico clásico. Este bypass lo indicamos en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 50 y que tienen una enfermedad por reflujo. Es un procedimiento restrictivo, un procedimiento con elementos hormonales y malabsortivos. La comida, una vez que ingresa al esófago, pasa hacia el estómago, ese pequeño pouch o reservorio gástrico, y desde ahí pasa inmediatamente al intestino delgado, quedando excluido el estómago distal, el duodeno y la primera porción del intestino delgado. Es un procedimiento que tiene un efecto metabólico importante, altera la continuidad del tubo digestivo. Esto puede condicionar la realización de estudios endoscópicos posteriores, requiere complemento y tiene riesgo de hernia interna. Es un muy buen procedimiento, pero que nosotros lo reservamos para pacientes con IMC mayor a 50 y con enfermedad por reflujo. En cuanto a la pérdida de peso, la pérdida de peso tanto preoperatoria como posoperatoria, en el preoperatorio nosotros ponemos a nuestros pacientes en un tratamiento por el equipo interdisciplinario formado por psicólogo, nutricionista y endocrinólogo. Le solicitamos a los pacientes un descenso de peso del 10% de su exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Para una paciente de 110 kilos, que calculamos un exceso de peso de aproximadamente unos 40 kilos, le pedimos un descenso de peso de por lo menos unos 4 o 5 kilos. Obviamente aquellos pacientes que pueden perder mayor cantidad de peso mejor, debido a que esto produce una disminución de la grasa intraabdominal, una disminución del volumen hepático y facilita la cirugía. Los pacientes, una vez operados, tienen un descenso de peso que inicialmente es muy rápido. Con el correr del tiempo esa pérdida de peso se va desacelerando. La idea es llevar a nuestros pacientes a su peso ideal alrededor de los 18 o 24 meses, y destacamos en este periodo de tiempo la importancia del equipo interdisciplinario. Este equipo va a estar a cargo de la nutrición del paciente, va a asesorar al paciente acerca de los tipos de alimentos a ingerir y además va a intentar reeducar y enseñarle cuáles alimentos están prohibidos. Este tema es un tema muy importante, las complicaciones y mortalidad. Un paciente que viene por cirugía bariátrica debe saber que es una cirugía, o sea, un procedimiento que no está exento de riesgos, a diferencia de una dieta que el paciente, cuando quiere, la abandona. La cirugía bariátrica existe un riesgo, sobre todo en el posoperatorio inmediato, no tanto así a largo plazo. En cuanto a las complicaciones, la principal complicación es la fuga o falla de sutura. La incidencia de esta complicación oscila aproximadamente en un 2% y se asocia con una mortalidad del 0,5%. Si bien los riesgos son muy bajos, el paciente debe saberlos correctamente. Todos nuestros pacientes, independientemente del procedimiento que les realicemos, una vez finalizada la cirugía, colocamos un drenaje. Ese drenaje oficia como testigo para la eventualidad de aparición de fuga. Todos nuestros pacientes se les realiza una prueba de azul de metileno
en el intraoperatorio y se le realiza un tránsito esofagogástrico a las 24 horas de operado. Independientemente de que estos estudios sean negativos, el riesgo de fuga existe igual hasta el 7º o 10º día. Habitualmente los pacientes son controlados en consultorio el 7º día y en caso de presentar una buena evolución se retira el drenaje al 7º día. Debemos destacar que la internación por cirugía bariátrica es una internación corta. Habitualmente los pacientes se ingresan el mismo día de la cirugía, se operan sobre el mediodía o sobre la tarde y son dados de alta aproximadamente a las 48 horas de operado. El paciente, una vez que es dado de alta, es controlado en consultorio los 7 días y de no mediar complicaciones se retira el drenaje. Obviamente que existe en riesgo de complicaciones como cualquier otro procedimiento anestésico quirúrgico. Siempre existe riesgo de hemorragia, o sea, sangrado, lesión de una víscera hueca, o sea, de un sector del intestino que pasa inadvertida durante la cirugía, la conversión de cirugía laparoscópica a cirugía a cielo abierto, complicaciones cardiovasculares, respiratorias, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar que son inherentes a los pacientes con sobrepeso. Todas estas complicaciones que mencionamos luego de las fugas tienen el mismo riesgo que cualquier procedimiento quirúrgico normal, como por ejemplo una colecistectomía o una apendicectomía. En cuanto al seguimiento, nosotros recomendamos un seguimiento clínico de un control cada 3 meses el primer año, un control cada 6 meses el segundo año y posteriormente un control anual de por vida.